Ah, huevo, güey. Chingón. Chingón, güey. Esa madre hay que usarla, güey. Es que es el color complementario, güey. En ese mismo lugar había creo que era un Datsun o un Jetta viejito. No recuerdo la neta la marca. ¿Este carro de plano no sirve o sí sirve? Pero será de alguien de aquí. Pero aquí, o sea, igual y le pregunto. O sea, sentadillos aquí, pero no, si no queremos pedos. Entramos en este dilema de... Les dije, me encantaría que ustedes estuvieran sentados en el techo. Y había una personita ahí en la vecindad y como que no sabíamos si hacerlo o no. No sabíamos si era un carro que tal vez estaba a la venta. Entonces nos animamos y dijimos, chingue su madre, vamos a subirnos, lo subimos. Y esta misma imagen la hicimos en 3 distancias diferentes. A media distancia, plano completo y te mamaste de lejos. Pues sí, igual la hacemos aquí. La hacemos aquí. Sí, como que, o sea, los dos sentadillos aquí, güey, nomás con las patillas, así como sweethearts, güey, sí. Va a tener el sello, güey. Bueno, agarremos este momento mágico. No, para atacarse de la risa entre ustedes ahí donde están, mijo, ¿sí? ¿Qué chinga estamos haciendo aquí, güey? Ya. Me acerco un poquito. Lo voy a alejar tantito, sigan ahí, chicos, en la pendeja. A huevo. Ya chingamos, perdón, dijo ching. No, vato. Al close-up al culillo, güey, close-up al culillo. No estás manchado, man. Me gustó la simpleza, me gustó la actitud de ellos. Toda esta sesión fue más capturar su esencia. Y les soy muy sincero, cuando tuvimos la cita con ellos, nos fuimos a comer. Y yo creía que después de la comida, ellos se iban a ir a cambiar, ¿no? Como que yo sentía que iba a ser una sesión más formal. Y batallé un poquito al inicio para meterme en este mood de no, va a ser una sesión muy relajada, en jeans, con el llavero colgando, con tenis de Back to the Future, ¿no? Fue así como que todo muy, muy sutil. Volviendo a lo mismo, es muy fácil tener estas expectativas de que tus clientes tienen que ser así, se tienen que vestir así. Déjate llevar por la locación que ellos sugieren, por la ropa que ellos tienen. Y es increíble cuando alcanzas a romper un poquito lo que tú crees que debe ser una sesión. Y en este caso, para mí, este fue una gran lección, ¿no? Manejar las expectativas, pero adaptarte a la realidad. Y para mí esta realidad fue, ya que vi el resultado de las fotos, dije, mira, hay que romper mis reglas cada vez que puedo, ¿no? Oye, a ver, ¿qué hay acá, güey? En ese mismo patio había una casita de adobe y nos metimos y estuvimos investigando a ver qué había. Me encanta ese tipo de pared, pero ahí sí, el adobe con el graffiti no es tan chido. Encontramos una escalera, que yo soy fan de las escaleras, por mi ídolo Rodney Smith, que lo he visto en muchas de sus fotos. Esa escalera sí la podemos usar, nomás que en una pared menos grafiteada. Y anduvimos ahí como pípilas con la escalera viendo dónde fregados podíamos poner la escalera, que estaba pesadita, la verdad. Lo que estaría interesante es que los dos estén aquí arriba montados, güey. También, pero a su trip. Igual como si fuera el piso, pues, o sea, estoy como casual. Con madre. Estos lugares en que en un cachito puedes hacer muchas cosas. Sí, así se ve bien chilo, güey. Pero ¿sabes qué? No me va a dar. Voy a hacer una primero sin caras, chicos, porque no me da el ancho.
Para enseñar el cuerpo completo, güey. Chinga. A ver qué tanto me puedo. Está saliendo la sesión como más editorialón, güey. Capaz me gusta. Ay, este pinche graffiti. Tengo algo contra los grafitis mal hechos, güey. Es que no hay una. A ver, no hay una. No, se me hace que la vamos a mover de nuevo, chicos. Como chingo, güey. Yo creo que la vamos a poner en ese hueco, güey. Sí, güey. Yo creo que ahorita la ponemos aquí. Y hasta que encontramos un lugar con una pared limpia, entonces jugué un poquito con cortarle las cabecitas, que el fondo era suficiente, y luego ya jugamos en una que sale el cuerpo completo, y ellos súper casuales, como que ahí arriba echando flojera, ¿no? Toda esta sesión fue más como una sesión editorial, y me gustó esa línea creativa. Ay, como quiera pinches grafitis hay que... Ándale. Ah, esta chica. ¡Ay, ay, ay! Ya los huercos, no, hombre, no le saquen. No, eso sí, de los buenos y malos días es otro pedo, güey. Para mal, pues, no para... Bien chido este lugarcito, güey. Y no huele tan culero, güey. Porque las tres fuimos a una locación que su madre, güey. Estaba bien chida visualmente, pero así era de pato. Ahora. Sí. Y ya para cerrar la tarde, el sol estaba cayendo, ya la luz estaba más azulita. Encontramos un mirador, todo era distancia caminando, nunca nos fuimos a explorar, ¿no? Todo fue improvisado, todo fue aleatorio, y encontramos este cerrito, nos fuimos, subimos. Para cambiar un poquito el ángulo, había este campo como de matorrales secos, y ahí tuvimos la oportunidad de estar en la parte de arriba de una bardita. Ahí el gran Roberto me ayudó para no caerme. Me vas a tener que agarrar, carnal, para no caerme, güey. Tampoco me agasajes, cabrón, Pinche cochino, güey. Y la idea era tener un ángulo cenital. Hicimos una secuencia de ellos caminando. Hasta esa caminadita agarrados de la mano se ve verga, güey, ¿Sabes que nomás vamos a hacer unas sentadillas aquí, güey? Con las patas para allá, o sea, para que se vea este amarillo y el azul de allá. Y listo, raza. Y ya para cerrar, también estaba esta línea de metal. Sentados en el piso, Oh, a ver, espérame. Este está más limpiecito, güey. Yo creo que... Bueno, a ver, si soy más mamón, aquí. Igual, como sentados en la banqueta. Pero, no, para acá, viendo para acá. O sea, recargados ahí. ¿Sí? Así. Yo me voy a ir como a nivel de banqueta. Nos sentamos, también cámara casi al piso, para tener solo los poquitos elementos de ellos sentaditos, cotorreando, el concreto, las líneas amarillas en el fondo y un momentito muy simple. Caca, caca, coco, 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 coco. ¿Qué está persiguiendo hoy, Mr. Checo? La chuleta. Huevo. Ahí está.
Me acerco un pasito, cagado de la risa. Pero entre ustedes, no este pinche catalán de mierda. Puto catalán. Puto catalán. Ahí está. A huevo. Ya chingado. Ya chingado. Algo interesante de las fotos es intentar verlas como un pintor, ¿no? Que si quitamos a la pareja, como quieres una composición interesante. Siempre vean eso, la composición de sus fotos no tiene que ser tan saturada de elementos. Podemos aprender a limpiar, encontrar un fondo limpio, una acción auténtica y real y una emoción simple y la foto es suficiente. Como ven, toda esta sesión, la composición se pasó a segundo plano. No fue una sesión tan artística o tan creativa como las otras que hemos hecho para ustedes, pero hay que adaptarse a todo. Sean capaces y tengan esta memoria de músculo, que la cámara la puedan dominar sea donde sea, que el cliente va a dirigir un poco hacia dónde nos vamos y pregúntenles cómo son, qué les gusta. Para que la emoción y la vibra sí sean ellos cuando se ven en las fotos, que no sea algo poco auténtico para ellos, aunque las fotos sean increíbles, que ellos sí se vean reflejados en sus fotos. Chicos, nos vemos con todo y moco de enero, a darle, venga, gracias.